Aquí en medio del cosmos es fascinante tratar de investigar y averiguar si hay vida en otros planetas conocidos como exoplanetas, planetas fuera de nuestro sistema solar. De ello conversaremos con Antígona Segura sobre astrobiología enseguida aquí en este espacio. Nos vemos en un momento. Bienvenidos al planeta o exoplaneta de la oveja eléctrica, dependiendo del punto de vista desde donde nos observen, en donde hoy hablaremos de los estudios e hipótesis que hace la ciencia en torno a cómo aparece la salsa de la vida en nuestros mundos y otros mundos. ¿Qué tal, querido Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? Este es el gran tema del estudio de la astrobiología. Y para hablar de ello, Pepe Gordon entrevista a Antígona Segura, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y colaboradora en el Instituto de Astrobiología de la NASA. Mientras Antígona realizaba sus trabajos de postdoctorado en la Universidad Estatal de Pensilvania, en los fines de semana aprendía a bailar salsa, metáfora más que apta para alguien que quiere comprender cómo se pone en movimiento la vida. Pues querida Antígona Segura, nos da mucho gusto que nos acompañes en este exoplaneta de la oveja eléctrica. Pues muchísimas gracias por invitarme, Pepe. Oye, y fíjate que para hablar de tu trabajo creo que valdría la pena plantear lo que ocurre en una película que se llama The Theory of Everything, la teoría del todo, en donde Stephen Hawking se encuentra con la que será su esposa. Y entonces ella le pregunta a qué se dedica y le dice, pues fíjate que yo soy un cosmólogo, y entonces le dice que es un cosmólogo, y él le dice que es la religión para ateos inteligentes, y luego le dice, ¿y a qué le rezan? Y dice, bueno, pues a una sola ecuación que lo entienda todo. Tú eres astrobióloga, ¿de qué se trata la astrobiología, que tiene una pasión de alguna manera similar a la de Stephen Hawking? Pues es esta pregunta justo de por qué estamos aquí, ¿no? Si el universo genera vida de manera natural o fuimos un proceso muy especial que ocurrió solamente en este planeta. Esa es una pregunta que todavía no podemos responder, pero esta es la primera vez en la historia de la humanidad que podemos hacer el gran experimento. ¿En qué consiste el gran experimento? Consiste en entender cómo se origina la vida en la Tierra, cómo evoluciona, cuáles son las condiciones de este planeta que permiten el origen y la evolución de la vida, y después ver en qué otros lugares del universo este tipo de procesos podrían suceder y cómo detectaríamos que existe vida en esos otros mundos o lunas en nuestro sistema solar o fuera del sistema solar en planetas que giran alrededor de otras estrellas. Entonces, básicamente la astrobiología es entender la vida como un fenómeno que sucede en el universo y que puede ser, por lo tanto, universal. Y se trata entonces de la búsqueda de lo que se llaman planetas habitables. Así es, esa es parte justamente del trabajo que hago yo en astrobiología. Plantéanos, ¿qué es lo que han descubierto a lo largo de estos años y en dónde estamos en esa etapa de tratar de plantear si se da el hallazgo de la vida en otros lados? Bueno, ahorita estamos encontrando exoplanetas. Los planetas extrasolares o exoplanetas son los planetas que giran alrededor de otras estrellas. Entonces, la idea es que detectemos todos los exoplanetas que podamos. Planetas alrededor de otras estrellas y veamos cómo son y cuáles de esos tendrían las características para ser potencialmente habitables. ¿A qué nos referimos con un planeta potencialmente habitable? Es un planeta que sería rocoso, debería tener una superficie. Parece ser que para el origen de la vida los procesos que se dieron en esta interfase de la Tierra y el agua fueron fundamentales, aunque hay otras hipótesis de que se dieron en el fondo de los océanos, pero digamos que para poder cubrir todo, necesitamos agua líquida, necesitamos carbono porque es de lo que está hecha la vida en la Tierra y porque el carbono es el cuarto elemento más común del universo y porque el carbono hace cosas complejas en donde quiera que se encuentre. Entonces el carbono es una idea razonable, ¿no? No estamos poniendo limitantes a qué forma va a adquirir el carbono, simplemente está hecha de carbono la vida. Para que el carbono se organice y se mueva y se junten las moléculas de carbono, se requiere un líquido. El agua líquida el agua en general es un elemento muy común en el universo. Entonces la idea es buscar lugares donde haya agua líquida. Carbono suponemos que va a haber porque es muy abundante en todo el universo. Y la otra es una fuente de energía.
Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a este planeta? Bueno, pues justo que tenga una fuente de energía y que tenga agua líquida. Para el agua líquida, pues necesita una atmósfera porque se necesita presión y se necesita temperatura. Las atmósferas son como esta cobijita que cubre a los planetas, guarda el calor por medio del efecto invernadero, que ahora pues está así súper satanizado, pero el efecto invernadero es lo que de hecho hace habitable este planeta en principio, ¿no? El problema es que le eches demasiado gases de efecto invernadero, pero en principio es lo que hace habitable al planeta. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro planeta? Si no tuviera atmósfera, estaríamos en promedio a unos 15 grados centígrados bajo cero. En cambio, tenemos unos 15 grados en promedio, más o menos, y subiendo, ¿no? Ya vamos para los 18, pero esta temperatura se la debemos a la atmósfera y a los gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos una atmósfera que requerimos, un planeta rocoso y agua líquida sobre la superficie. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, la atmósfera puede ser de dióxido de carbono, o sea, no es un planeta habitable para seres humanos. La atmósfera podría ser de hidrógeno, porque ahora hemos descubierto que hay planetotas enormes, que son como la Tierra, pero más grandotes, a los que les llamamos supertierras, ¿no? No tienen capita, o sea, no es que tengan poderes así, sino simplemente son como rocas grandototas, ¿no? Sí. Entonces, esas rocas grandototas pueden retener atmósferas de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, no hablamos de planetas potencialmente habitables para humanos, sino lo más general que podemos pensar un planeta, que es una atmósfera o de dióxido de carbono o de hidrógeno. Las zonas habitables, nos dice la doctora Antígona Segura, se calculan con modelos numéricos, haciendo suposiciones en el marco de los 4.000 planetas que se han detectado fuera de nuestro sistema solar. Estos se conocen como exoplanetas. De estos estudios ha surgido una lista de más o menos 40 exoplanetas potencialmente habitables. Después del corte, hablaremos de uno en particular, no exento de problemas, que sin embargo enciende la imaginación de los astrobiólogos. Mientras tanto, vamos a una sección que enciende nuestro asombro con nuestra querida Aura López. Pues querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Gracias, Pepe. Oye, pues hoy hemos estado hablando de la exploración del cosmos y esta exploración de alguna manera tiene un paso importante con nuestra llegada a la Luna. ¿Cómo se siente ir a la Luna? Se siente muy bien y ya lo podemos descubrir al menos con una aplicación de realidad virtual, porque justamente este año se cumplieron 50 años en que el hombre pisó la Luna, el 21 de julio de 1969, y se armó así una fiesta enorme en todos lados, desde la NASA hasta el Smithsonian. Justamente este instituto fue el que quiso hacer una aplicación de realidad virtual, y lo interesante es que puedes simular lo que sería aterrizar pues el Apolo 11 tratar de evitar los cráteres lunares, pero tratar de llegar a la Luna sin chocar. Ese es un tipo de juego que tiene la aplicación. Y también puedes hacer exploraciones, puedes ver fotografías, puedes ver videos, puedes encontrar información. Es una aplicación muy completa, se llama Apollo Moonshot. Está disponible para Android y para iOS. Lo que sí les digo es que pesa mucho, pesa 1 giga, entonces tienen que hacer espacio en sus teléfonos, pero la verdad es que está muy buena y vale la pena darle una exploradita. Sí, porque al final del día de lo que se trata es de esta curiosidad que siempre tenemos por tratar de indagar el cosmos. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Volvemos enseguida al exoplaneta de La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando de los estudios, de las hipótesis de la ciencia en torno a cómo es que aparece la salsa de la vida en este mundo y otros mundos. No se lo pierdan. De rayo, estamos de regreso en el exoplaneta de La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando de las hipótesis y estudios de la ciencia sobre cómo es que aparece la salsa de la vida en este y otros mundos. En la novela El Principito, Saint-Exupéry planteaba que su personaje central no venía de un planeta, sino del asteroide B612. Ese asteroide, de acuerdo con la ficción del Principito, no fue visto más que una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. Y ahora, en estos años, el relato de la astrobiología nos propone un lugar muy interesante para explorar posibilidades de vida en un planeta que se llama Próxima B. Así pasamos del B612 al planeta Próxima B. Veamos lo que le dice la doctora Antígona Segura a Pepe Gordon sobre este mundo cuyo Sol es la estrella más cercana a nosotros y está a tan solo 4 años luz.
¿qué candidatos tenemos o dónde está tu sueño o tu pesadilla de que vamos a encontrar o no vamos a encontrar, o empezamos a tener indicios que a ti te empiezan a poner la piel erizada? Bueno, pues ahorita tenemos... Para bailar salsa. Pues fue muy emocionante en principio encontrar a Próxima B. Próxima B es un planeta que gira alrededor de Próxima Centauri, de la estrella más cercana. Entonces, Próxima B tiene una masa de 1.3 veces la masa de la Tierra. Es un planeta como la Tierra en el sentido de ser una roca con un núcleo de hierro y agua y así. Eso no estamos seguros, pero es probable que sea un planeta sólido. ¿Cuál es el pequeño problemita de Próxima Centauri B? Bueno, el problemita es que su estrella es muy activa. Estas fulguraciones, les llaman llamaradas, que no es lo correcto, pero se llaman fulguraciones, que se ven como llamaradas así solares. Este tipo de fulguraciones se producen allá. En ese sol, digamos, para entender que esa estrella es un sol. Esa estrella es un sol, pero primero es un sol muchísimo más pequeño que el nuestro. Claro. Es un sol muy pequeñito, es lo que llamamos una enana roja. Es pequeñita, es roja, pero es muy activa. Está fulgurando todo el tiempo. O sea, una fulguración como esa que produjo el sol, que la produce cada 11 años, allá se producen cada mes. Y son muchísimo más energéticas que las fulguraciones más energéticas que hemos visto del sol. ¿Qué le hace eso a la habitabilidad de un planeta? Pues le puede hacer mucho. Primero, la radiación de rayos X y extremo ultravioleta que se produce puede calentar la atmósfera y hacer que la atmósfera se vaya yendo hacia el espacio. La radiación ultravioleta pues podría básicamente esterilizar la superficie. Entonces, ¿es Próxima B un planeta habitable o no? Bueno, resulta que está en esta zona que le llamamos la zona habitable, pero resulta que en estas estrellas la zona habitable se mueve. Entonces, ahorita está en la zona habitable, pero hace 500 millones de años no estaba en la zona habitable, de hecho estaba en la zona donde el agua se debe evaporar. Entonces, este es un gran experimento. Si lográramos observar que tiene una atmósfera, tendríamos que explicar cómo le hizo esa atmósfera para resistir las condiciones de esa estrella. Entonces, ahorita estamos haciendo modelos y estamos tratando de hacer predicciones de qué es lo que pasaría con Próxima B como un planeta potencialmente habitable. ¿Y cómo sería la Tierra como un planeta potencialmente habitable si nos pudieran investigar desde el planeta Próxima B? La doctora Antígona Segura nos dice que se podría ver la atmósfera de la Tierra y apreciar que tiene un 21% de oxígeno. La pregunta entonces sería, ¿de dónde salió ese oxígeno? No debería de estar ahí. ¿Cuál sería la explicación posible para un astrobiólogo extraterrestre? La respuesta maravillosa salió de la vida. Hay vida en la Tierra. Después del corte seguiremos conversando sobre el problema de definir qué es la vida. Mientras tanto, vamos con nuestro hacker de cabecera, el querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelón. Pues querido doctor Morsa, qué gusto encontrarnos aquí en Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Oye, pues hoy hemos estado hablando de astrobiología y de las condiciones que hacen posible a la vida. ¿Qué reflexiones te trae esto? Pepe, tengo mi propia opinión al respecto de todo lo que se hace buscando la vida en otros planetas. Y la primera que se me ocurre es que qué buena idea buscar vida en otros lados. Eso me parece una buena idea. Pero yo creo que estamos cometiendo un error. Queremos buscar la vida como la conocemos. ¿Cómo sabemos que la vida es la forma en cómo conocemos que es? Es decir, hay ADN, hay intercambio de energía en un momento dado, ¿no? Hay desechos, hay autonomía, hay un montón de cosas. Por ejemplo, una piedra no es autónoma, sabemos por eso que no está viva, ¿no? A lo mejor rueda, como el Rolling Stones, ruedan, pero llega un momento que no tiene conciencia ni siquiera de eso, ¿no? En fin, pero el punto está en que buscamos la vida como la conocemos, porque no tenemos otra referencia. Yo lo puedo entender, pero, por ejemplo, se me ocurre, ¿por qué pensamos que los anillos de Saturno, por ejemplo, son anillos de polvo? ¿Qué tal que ahí hay vida? Pero de una forma que nosotros jamás hemos imaginado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a Marte y perforamos y tratamos de ver si hay microorganismos o cosas de esas que conocemos, porque así es la vida como la conocemos. Pero ¿quién nos dijo que así tiene que ser la vida? Pero ahí está, ¿no? ¿Qué tal que la vida es un poquito más amplia que lo que nosotros vemos?
Bueno, pues se nos queda ahí esa maravillosa interrogante, las preguntas que se hace la morsa filósofa aquí en La Oveja Eléctrica. Últimamente estoy así. Pues como siempre te agradecemos tu presencia aquí en este espacio. Gracias, Pepe. Después del corte seguiremos conversando con la astrobióloga Antígona Segura sobre las condiciones que se requieren para tener un planeta habitable en otros mundos, pero también en el nuestro. ¿Qué pasó en la Tierra? La Tierra era dióxido de carbono, nitrógeno, tenía hidrógeno, tenía un poquito de metano, pero no tenía oxígeno más que ese poquitito que se generaba del CO2. ¿Qué le pasó a la Tierra? Le pasó la vida. Ay, qué bonito, eso parece una canción. Sí. Me pasó la vida. Exactamente. Entonces, llega la vida hace 3.800 millones de... Vamos a poner esto en escala, ¿no? El Sol tiene 5.000 millones de años, la Tierra tiene 4.500 millones de años y la vida más o menos 3.500, 3.800 millones de años. No estamos ahí muy seguros de la fecha, pero por ahí. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica del exoplaneta de la Oveja Eléctrica, en donde hoy conversamos sobre los estudios e hipótesis de la ciencia en torno a cómo surge la salsa de la vida en otros mundos y en nuestro mundo. Pepe Gordon entrevista a la doctora Antígona Segura, colaboradora en el Instituto de Astrobiología de la NASA, sobre el problema de definir qué es la vida y cómo podríamos reconocerla en otros planetas. En el fondo está el motor más profundo de la ciencia, la pasión por conocer. Porque tú disfrutabas mucho de las lecturas de ciencia ficción y te encontraste con el planeta Marte, primero en las letras y después en el cielo. Así es. Háblanos de esta búsqueda y esta ilusión de tratar de descubrir la vida y lo que implica al final del día la vida para ti, porque todo esto te lleva a tener una definición de lo que es la vida y tal vez asombrarnos ante esto que ha aparecido y la vida pasó y por qué ha pasado, qué representa para ti en términos de esta novela de ciencia ficción que es nuestra vida hoy en día. Justo el fenómeno de la vida era algo que me asombraba, ¿no? Me gustaba ver a los insectos, por ejemplo, cómo se movían, o sea, en general todas las cosas que están vivas, era cómo logramos construir cosas así. Cómo pasamos de las rocas, porque me encantaban los volcanes y eso. De lo inorgánico a lo orgánico. Exactamente, de estas cosas a esto vivo. Entonces a mí me parecía algo fascinante. Yo quería ser bióloga, pero también me gustaba mucho la cuestión de las estrellas y entonces también quería ser astrónoma y también quería ser arqueóloga y muchas cosas. Pero llegó un momento en que me decidí, en que mi indecisión se quedó entre la biología y la astronomía, ¿no? Y claro que la ciencia ficción para mí era esta posibilidad de ver, de imaginar otros mundos, cómo podía ser la vida en otros mundos, ¿no? Entonces yo me devoraba los libros de ciencia ficción que tenía mi papá y mi mamá me ayudó mucho también porque cuando vio que a mí me gustaba la ciencia, pues me compraba libros dedicados para la infancia, sobre ciencia, que no eran comunes en México. Entonces, me alimentaron desde el lado de la fantasía y desde el lado de pues, qué es lo que la ciencia realmente puede hacer. Y en ese camino me encuentro con Carl Sagan, con Cosmos, ¿no? Y salió el programa, mi papá me regala el libro y entonces yo digo, no sé, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero justo entender, pues, el universo, pero también entender a la vida y entonces lo que me está mostrando Carl Sagan es justo lo que yo quería hacer, juntar esas dos pasiones en una sola. Hay una gama tan inmensa de cosas que entender dentro de la astrobiología y el comunicarse, ¿no?, con científicos y científicas que a pesar de que pues todas hacemos ciencia, pero la hacemos desde puntos de vista diferentes y metodologías diferentes, conjuntar esas metodologías, eso es algo que no se había hecho pues, en la historia de la humanidad. Es algo muy nuevo y bueno, para quienes lo estamos disfrutando, tenemos el privilegio, estamos muy, muy contentos de ser parte de ese experimento. Sí, porque además es tratar de adentrarte en territorios inéditos. Porque eso es lo importante también, saber que no tenemos el conocimiento completo y por lo tanto nuestras hipótesis y la imaginación que tenemos en la hipótesis, pero también la imaginación que tenemos en la interpretación, es algo que está en construcción.
Claro, podríamos perderlo, ¿no? O sea, podría estar ahí la señal y no verla. O verla en condiciones extremas que no son las nuestras, sí, y con parámetros que no son los nuestros. Y no reconocerlo. Y no reconocer que hay otra forma de vida en extremo. Entonces sí, estamos justamente tratando como de cubrir todas las posibilidades, pero efectivamente, o sea, el problema de la astrobiología es justamente cómo vamos a discernir entre estas cosas que pueden ser generadas por la vida y lo que es parte de los procesos geoquímicos normales, ¿no? De la naturaleza sin la intervención de la vida. Lo que pasa es que nosotros decimos, bueno, si yo te pongo algo ahí, tú me puedes decir si está vivo o no, y a lo mejor es algo muy intuitivo, pero si uno le dice a la gente, a ver, ponlo con palabras, ¿no? Explícame cómo diferencias a una roca de una hormiga, y luego empieza a buscar contraejemplos y empieza a ver si realmente tu definición te sirve o no para otras cosas. Es algo muy complicado. Nosotros sí tenemos que sistematizarlo. Entonces, ahorita, justo ese es nuestro problema, cómo sistematizamos la idea de qué es lo vivo y cuáles son las características de lo vivo, de manera que no se nos escape nada. Claro, y que tenga que ver con este descubrimiento que haces desde niña, que tiene que ver con el movimiento de los insectos, pero luego con el movimiento de nuestros cuerpos, que lleva la vida incluso a la pasión por la salsa, que tú tienes esa pasión del baile, pero también a la pasión por el conocimiento, el movimiento que implica asomarnos nosotros mismos como materia que está de alguna manera organizada para interactuar con otra materia, pensar, juzgar y tratar de descubrir el origen de la vida en el universo. La verdad es un viaje cósmico, misterioso, maravilloso, querida Antígona. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Oveja Eléctrica. Gracias. La pasión por entender y el asombro ante la vida marca la investigación de Antígona Segura. Un gusto la presencia de Antígona en el exoplaneta de la Oveja Eléctrica. Y pasamos ahora a otro ritmo de la salsa de la vida, el que nos dan las palabras de la poesía que se asoman a los hallazgos de la ciencia con nuestra querida Miriam Mosconi. Querida Miriam, un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe Ovejero. Y siento que somos casi fractales porque de alguna manera nos repetimos aunque a diferentes escalas, y eso ocurre en la ciencia y en el arte con patrones de armonía que aparecen en todos lados. Fíjate que un grupo de científicos mexicanos y españoles encontró una relación muy puntual entre el fenómeno de la naturaleza de la turbulencia y la noche estrellada. Van Gogh, con una intuición fantástica, vio este fenómeno con una precisión científica admirable. Las pinceladas de la turbulencia. Cuenta Evelyn Ayala en una página del Instituto de Física de la UNAM que al observar la turbulencia en fluidos, los mexicanos García Naumis y José Luis Aragón, junto con el español Manuel Torres, notaron que este fenómeno se parecía a aquello que algunos pintores trazaban en algunas de sus obras. Así que decidieron analizar varias de estas pinturas. Desarrollaban este trabajo cuando la NASA publicó imágenes de la estrella B838. Los mismos astrónomos, al observarla, la compararon con nebulosas galácticas muy parecidas al cuadro de La noche estrellada de Van Gogh. García Naumis cuenta que notaron cómo Van Gogh se había adelantado en el entendimiento intuitivo del fenómeno que estudia la física. La finísima capacidad de observación del artista lo había llevado a reproducir de manera fiel las propiedades básicas de la llamada turbulencia en fluidos. Para el investigador, el arte y la ciencia comparten un principio de trabajo, la observación. Miriam Moscona nos deja con estrellas y ecos visuales de Van Gogh en La mirada de la Oveja Eléctrica. Y ahora nos vamos a disfrutar de los cantos cuánticos de Fernando Rivera Calderón.
Pues querido Fernando Rivera Calderón, DJ Ganso, el día de hoy hemos estado hablando de las condiciones necesarias para que haya vida en otros Así es. planetas, pero tú tienes condiciones muy especiales. Sí, yo ya puse mis requerimientos y ya, espero encontrar algún planeta en un futuro no lejano donde por lo menos haya refri para enfriar las chelas y que haya una tiendita donde vendan chelas y bueno, las cosas que uno requiere para vivir medianamente. ¿Verdad? Si no, no es vida. Si no, no es vida. Por eso hice esta canción, suéltala. Para que haya condiciones de vida, en mi caso, tiene que haber cerveza, tiene que haber un vaso, dispuesta ya una mesa que mira a la ventana, tiene que haber mezcal, peyote y marihuana, hidrógeno, carbono y hielos en el refri, café y aspirinas, galletas y amor. Sin esas condiciones, lo mío ya no es vida. Sin esas condiciones, no es vida, es un error. No hay condiciones para la vida. No hay condiciones para la vida. No hay condiciones para la vida y sin esas condiciones no es vida, es un error. Muy bien, bueno, esas son mis condiciones, ya están puestas. Espero que alguien en otro mundo las escuche. Será importante y además que las escuchen y las vean desde otros mundos en la próxima emisión de... La oveja eléctrica, La oveja eléctrica, la oveja eléctrica, la oveja eléctrica. Yo, DJ Gordon. DJ Ganso. Queridísimo.